Empresa autogestionada requiere un altísimo nivel de responsabilidad individual. ¿Qué problema tiene mucha gente de responsabilidad? Están haciendo micromanagement, les está quitando un montón de tiempo, están sufriendo estrés. Cuando el equipo crece, es que todo tu día es hacer un one-to-one. Tú como directivo no puede ser que todo tu día está haciendo one-to-one. Si quieres navegar en el politiqueo empresarial, tienes que construir lazos con las personas adecuadas, entre comillas. En una empresa jerárquica, el que es pelota tiene muy claro a quién pelotear. En una empresa autogestionada es muy jodido. No puedes, que ahí no hay un problema de procesos, hay un problema de mentalidad, hay un problema de principios. Hoy nos acompaña Alejo Ecube, socio fundador de FDSA Desarrollo, una empresa tecnológica que opera sin jefes, sin jerarquías y sin estructuras de control tradicionales. Su caso se ha convertido en un modelo de referencia para quienes buscan formas más humanas y eficientes de trabajar. Alejo es ingeniero industrial, programador y emprendedor. A los 45 años decidió retirarse de la gestión diaria de su empresa porque había construido un sistema que funcionaba sin él. Esa experiencia la plasmó en su libro Autogestión, donde explica cómo cualquier empresa puede aplicar principios de autonomía, colaboración y responsabilidad compartida. En este episodio hablamos sobre cómo delegar de verdad, cómo liderar sin mandar, cómo resolver conflictos sin jerarquía y cómo construir una cultura de equipos que funcionan porque quieren, no porque alguien les obliga. Alejo de Cube, buenos días. Buenos días. Qué alegría tenerte por aquí. Bueno, el gusto es mío, ¿eh? Estoy muy ilusionado, de verdad, de verdad. Gracias, gracias. Tengo en mis manos este libro. Es tu libro Autogestión, cómo construir una empresa más ágil, más humana y sin jerarquías. En este cuentas cómo lograste que tu empresa funcionara sin jerarquía ni cargos directivos. Un grandísimo logro, la verdad. Eso suena o parecería sonar contraintuitivo para la mayoría de las empresas, pero en tu caso ha funcionado de forma sostenida. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué te llevó a tomar esta decisión y cuáles han sido los mayores aprendizajes, tanto positivos como negativos, de haber apostado por un modelo como este? Pues mira, lo que me llevó principalmente es que yo leí, cuando empecé a leer libros de empresa, a mí hay un libro que me marcó mucho, que es El mito del emprendedor, y en este te dice que cuando tú montas una empresa, la empresa tiene que estar, primero tienes que pensar cómo quieres que sea tu vida sin la empresa, y después cómo la empresa puede ayudar a cómo quieres que sea tu vida, ¿no? Entonces a mí eso me marcó mucho. Entonces yo cuando mi empresa se llama FDSA, como las teclas, el ASDF, FDSA, y hubo un momento en el que, bueno, pues éramos 3, luego 4, luego 6, luego 7, íbamos creciendo la empresa, pero también iban creciendo mis hijas. Yo tengo 3 hijas. Entonces, em, yo quería compatibilizar mucho lo que es el estar con mis hijas con lo que es la empresa, ¿no? Mucha gente me decía que eso era imposible, que en el caso de crecimiento de una empresa lo normal es que, vamos, que no tengas tiempo para nada. Pero me marcó mucho ese tema del libro. Digo, yo quiero priorizar eso, pero no quiero dejar, o sea, yo quiero apostar por el crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces eso me llevaba por un lado, me llevaba mucho pues a delegar, a confiar. Yo también tengo un alto grado de confianza en la gente, me gusta darles oportunidades, confío, pero también era un poco egoísta en el sentido positivo del egoísmo, de decir, oye, un win-win, ¿no? Pero yo buscaba mi win. Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre en mi empresa, cuando empezaba, mucha gente era su primer trabajo, y me hacía gracia que a veces me hablaban a mí como si yo tuviera todas las respuestas. Y yo muchas veces les decía, oye, es vuestro primer trabajo, pero también es mi primera empresa. Y por lo menos vosotros eh, habéis estudiado lo que estáis trabajando. Yo no he estudiado nada de empresario. O sea, yo soy, y como muchos empresarios, como, bueno, que yo creo que la mayoría de empresarios, por lo menos en pequeñas empresas. Entonces yo al final necesitaba de la gente. Necesitaba de la opinión de la gente. Entonces me apoyaba mucho en las personas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ese tema de tanta delegación, tanta confianza, me llevaba a hacer un sistema cada vez más coral, más coral. Entonces, bueno, también esos fueron los 2 puntos. Y la tercera experiencia fue el hecho de que cuanto menos jerarquías teníamos,
más conexión había entre nuestros clientes y en nuestro caso, pues, nuestra empresa de informática, pues los programadores, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un contacto cada vez más directo de todos los trabajadores con los clientes, había un flujo de información mucho mejor, ¿no? Entonces, y fuimos tomando esas decisiones y hasta que nos encontramos con que teníamos una empresa sin jerarquías. Y cuando te diste cuenta de que el flujo de información con clientes mejoraba, si lo comparas con tu pasado corporativo, ¿la calidad del trabajo y de la experiencia del cliente mejora? Mira, yo lo que considero es que tiene que haber un match entre el cliente y el proveedor. La calidad del trabajo mejora para la gente que quiere trabajar con ese tipo de proveedor. Eso es un valor añadido para clientes que quieren trabajar con ese tipo de proveedor, y para otro tipo de clientes igual no es un valor añadido. Igual les dice: "Mira, yo o sea, yo no quiero saber absolutamente nada y no quiero tener ningún contacto con nadie", ¿no? Eso también es una opción. Entonces, para las personas que quieren trabajar con proveedores mano a mano, que quieren ser partícipes también del proceso, del proyecto y tal, es una ventaja añadida brutal. Para alguien que quiere: "Oye, mira, yo te lo paso y luego me lo das y no quiero saber nada", pues bueno, pues es exactamente igual que si somos autogestionados o no, o hay ese flujo. Pero yo creo, por lo menos no es que crea, pero digamos, dentro de igual la gente que atraes, que rodeas o el mundo empresarial que estoy viendo, cada vez yo creo que se tiende más a colaboración, ¿no? Incluso los trabajadores cada vez quieren más eso, cada vez quieren ser más partícipes, quieren sentirse entender el valor que tiene lo que están haciendo. Entonces, para eso sí que potencia un montón. Mm. Mon No es solo el resultado, sino el proceso de co-creación. Claro, claro. Y el tener una voz más allá de la pura tarea que estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces para poder dar más allá, necesitas saber qué hay. En cambio, si nosotros vamos al modelo tradicional en el que parece que tú solo tienes que tener conocimiento de tu zonita, de tu metro cuadrado, es muy difícil dar más allá, porque no sabes lo que hay fuera. Mm. Entonces, cuando es una cosa más horizontal, cuando se ve el conjunto, porque a muchas veces estamos acostumbrados a que en una estructura jerárquica el conjunto solo lo vea pues la persona responsable, y ve el subconjunto, y luego el que está más arriba ve más conjunto y el que está más conjunto. ¿Por qué no mostramos el conjunto a todos? Porque estás potenciando una inteligencia colectiva, pero para que haya ideas, primero tienes que tener información. Una empresa autogestionada requiere un altísimo nivel de responsabilidad individual y los escépticos o quienes no han estado en un modelo como ese se atreverían a decir que sin jefe no es posible esa responsabilidad individual porque no todo el mundo vive los colores y luego eso puede tener un impacto en la eficiencia, en la productividad, en la calidad como tal del producto o servicio entregado. ¿Qué prácticas aplicas o aplicaste durante todo este proceso de iniciar y promover la autogestión para fomentar ese sentido de responsabilidad compartida en un entorno completamente sin jerarquías? Sí, mira, te contesto esto y porque antes me he quedado, en la primera pregunta te me has preguntado que, como las ventajas como los inconvenientes o las dificultades, ¿no? Y las hilo. Em, el tema de el compromiso del compromiso, ¿hace falta un compromiso? Sí. ¿Es un compromiso que seguramente ya tienes en tu empresa? Seguramente sí. Pasa que no has dado la oportunidad. Ese es el tema. Yo creo que la mayoría de las personas son mucho más comprometidas de lo que estimamos o de lo que le damos oportunidad. Y si no es así, pues es mejor que no esté en tu empresa.
¿no? Entonces, eso por un lado. También cuando hay gente los que son escépticos con el tema de la autogestión, yo mm, no les quiero sacar del escepticismo, no pasa nada. Pero sí que quiero que puedan mirar si hay algo para ellos. El tema no es un todo o nada. Si resulta que si tú, por ejemplo, en tu empresa no te atreves a decir, oye, que, por ejemplo, en nuestra empresa, el tema lo más heavy, que digamos, la revisión salarial, se hace de forma colaborativa, las decisiones y eso, ¿no? Y eso es como una cosa que es muy heavy, incluso para nosotros que lo hacemos, que decimos, madre mía, ¿cómo lo hacemos? Y ya llevamos como 5 o 6 años haciéndolo, ¿no? No hace falta que hagas eso. Pero es que igual en la empresa, simplemente un tema de turnos o de vacaciones o de decidir la distribución de la oficina, no lo haces de forma colaborativa. Entonces, a mí me gusta yo creo que para la gente que sea más escéptica, em, yo creo que el tema no es que sea autogestión sí o autogestión no. El tema es el hecho de decir, ¿qué puede haber en autogestión que me facilite, que me solucione problemas que tenga yo, a los que yo tengo? ¿Y qué problemas tienen muchos directivos? ¿Qué problema tiene mucha gente de responsabilidad? Es el que están haciendo micromanagement, les está quitando un montón de tiempo, están sufriendo estrés porque piensan que no pueden confiar en nada. O sea, em, cuando me decía un directivo, me dice, claro, ella hace one to one de no sé cuánto tiempo y tal, pero claro, cuando el equipo crece, claro, es que todo tu día es hacer un one to one. O sea, tú como directivo no puedes ser que todo tu día está haciendo one to one. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empieza a ser una cosa que ya no es escalable. Entonces, cuando esos problemas, cuando tú tienes un problema de estrés, de micromanagement, de que no tienes tiempo, de que no tienes confianza, entonces, para eso, igual hay alguna cosa de la autogestión que puede venir para ti. Entonces, pero pensar que la autogestión es todo o nada, pues muchas veces provoca ese rechazo, ese escepticismo. Entonces, lo que haces es que no avanzas nada en hacer un entorno un poco más colaborativo, por lo menos en esas partes en las que sí que te puedes atrever. Ahora bien, ¿cómo se trabaja esa corresponsabilidad o responsabilidad individual o cómo se practica el fomentar ese sentido de responsabilidad en las personas del equipo en un entorno sin jerarquías? Sí, o sea, nosotros lo que, lo que, lo que hacemos es que tenemos unas normas. Entonces, pues son unas normas que establecemos a nivel global, a nivel de cómo entendemos, o sea, en nuestro propósito, tenemos un propósito común, que el propósito es, pues eso, bueno, crecer, hacer crecer tanto a nuestros clientes como a nosotros, ¿no? Y también disfrutando del proceso. Y entonces, al final, las normas ya no son unas normas que impone una persona respecto a los demás, sino que son unas normas que son unas normas del equipo y por esas nos regimos. Entonces, si puedes, tú, por ejemplo, o sea, por ejemplo, a nivel de, te voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Eh, evaluación de desempeño. ¿Vale? En la evaluación de desempeño, tú tienes unos indicadores en el que puedes evaluar si tu desempeño ha sido bueno, y aparte tienes una valoración de cómo ha sido tu trabajo, tu relación, tu conocimiento y todo esto. Entonces, esa evaluación, que es normalmente sería que la hiciera un directivo, nosotros la hacemos a nivel global. Nos evaluamos los compañeros. Esto, en una empresa tradicional, igual se ve como una locura, porque dices, madre mía, es que se puede ya machacar a no sé qué, a tal, pero el principio, porque lo hacemos, es porque es para una mejora del equipo. Entonces hay que dejar muy claro cuál es el objetivo de esto, Mm. cuál es el objetivo de esa evaluación. Entonces, para lo que me preguntas es que es posible, o sea, para aplicarlo es posible, pero hay que bajar no tanto hablar de los procesos, sino a nivel de los principios. ¿Para qué estamos haciendo esto?
O sea, ¿por qué estamos colaborando como equipo? ¿Porque tenemos un objetivo común o porque y no estamos en un entorno de competencia, ¿no? Entonces, pues nosotros, por ejemplo, a nivel de, a nivel de organización de la empresa, nosotros ponemos en principio, en un comienzo, el tema de los principios, de que nosotros trabajamos de forma colaborativa y para un bien común. Y es que es muy importante, es que es muy importante el entender que, que ese objetivo común es la meta. Entonces, bueno, pues no sé, te puedo poner ejemplo de procesos, pero sobre todo lo que más importante es el hecho del compromiso de que todos tengamos un acuerdo y que todos tenemos un objetivo común. Mm. Y aquí saliendo un poco de guión, hablan de que si el líder se hace o nace, si lo llevamos a este contexto de autogestión, sobre todo gente que entra a la empresa, ¿qué has identificado? ¿Que es más fácil que alguien entre sin haber trabajado nunca y se empape de este modelo como si sea el único posible? ¿O crees que también es posible y al mismo nivel de calidad que alguien que lleve años en un modelo más tradicional entre y lo compre con facilidad? Fíjate, nosotros, la diferencia más grande de cómo se adopta o no se adopta no viene por experiencias anteriores. Lo que por experiencias anteriores, lo que viene sobre todo es el que lo aprecie. El que viene por experiencias anteriores lo aprecia muchísimo más. Porque venía de otras empresas en la que se sentía un número, en la que no podía tal, no sé qué, eso lo aprecia mucho más. La gente que es su primer trabajo, pues se piensa que, pues, eso, cae ahí, pues se trabaja así, pues ya está, Y ¿no? luego si se va tiene un problema. Sí, bueno, no, pero fíjate que te digo una cosa, no todo el mundo su forma de preferir a trabajar es la autogestión. Ok. Hay gente que está muy cómoda con, oye, tú dime lo que tengo que hacer, lo hago y punto. Y está bien, ¿eh? Y está bien. O sea, que no, y incluso nosotros a nivel de organización cada vez damos más camino al hecho de decir, hay gente que quiere que da ese paso, o sea, los mínimos los tienes que tener, pero hay mucha gente que hace lo mínimo y luego hace su trabajo bien y ya está. Y hay otra gente que sí que quiere aportar más en otras áreas, ¿no? Entonces, a nivel de adaptarse, no hay un proceso, fíjate que no he visto un proceso que haya un proceso difícil de adaptación a la autogestión de nuestra empresa. También piensa que yo creo que cuando llegas a un sitio y la mayoría funcionan así, tú al final te adaptas, es fácil, ¿no? O sea, es, digamos, la mayoría, aterrizas ahí, entiendes las cosas. Sí que es verdad que es un proceso hay mucha gente que viene de otra empresa que le explota la cabeza porque de repente, que puedo hablar aquí, que puedo venir aquí, que puedo ver este número, que puedo ver esto. Es como, a veces le explota y a veces puede ser que incluso hay gente que le abruma, ¿no? Porque dice, esto yo me esperaba hasta aquí en esta parcelita y ahora veo muchas cosas, ¿no? Y, entonces no creo que dependa mucho de la experiencia anterior, el hecho de adaptarse. Y sobre lo que me comentas del liderazgo, em, yo creo que el liderazgo se mejora, pero sí que hay una parte Mm, de se nace muy importante. vale. Pero esa parte era solo una analogía para conectar Vale, vale, vale. con tu modelo. Vale, vale, vale. Delegar. Delegar bien no es meramente quitarte trabajo de encima, sino dar poder real a los demás para decidir y poder actuar a partir de su criterio y experiencia, sobre la base de unas normas determinadas, evidentemente. En estructuras tradicionales esto ya de por sí es difícil, pero en un modelo como el tuyo, el autogestionado, en el fondo entiendo que tiene que ser el corazón del funcionamiento. Y la pregunta es, ¿qué has aprendido tú sobre delegación efectiva y qué errores ves más comúnmente cuando se intenta delegar sin cambiar el chip mental? Mira, o sea, yo digo la palabra delegar porque, porque es la palabra que la gente entiende. Pero para mí no, la- le- a veces sí que hacemos delegación, pero para mí no es tanto delegar, sino el poner sobre la mesa las funciones que hay que hacer y asumirlas. O sea, no es una delegación de decir, bueno, lo que yo estoy haciendo, ahora lo va a hacer tal persona, le paso tal. No, 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 no. Es
o sea, nosotros, por ejemplo, dentro de un equipo tenemos una serie de funciones, de roles, y la gente asume esas funciones. No es tan eh, delegación en el sentido de este cargo ahora lo va a hacer ahora tiene este cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso esas funciones, hay funciones que son en nuestro caso, hay funciones que las tiene siempre una misma persona, pero hay otras que hoy puede tener yo ese rol y mañana lo puedes tener tú. Entonces no ha habido tanto una delegación en sí, sino una asunción de esas funciones, ¿no? Para, para una delegación efectiva, sí que es verdad que tanto en una empresa más tradicional o eso, hace falta que haya unos procesos pues bien definidos. Eso es importante. Es importante un grado alto de confianza, que es vital. Hace falta una visibilidad en el sentido de que lo que se está haciendo está dando el resultado esperado. Hace falta lo mismo que una pesquera jerárquica. ¿Sabes la diferencia? La diferencia es que ese hecho de delegar, ese hecho de la confianza y ese hecho del reporte ya no va dirigido a una persona, sino que es una cosa que es algo del conjunto. Esa es la diferencia. La diferencia es que esa, esa asunción de la función ya no la tiene que decidir no sé quién, sino que es que entre todos vemos que esta es la persona adecuada, esta es la persona adecuada o esta es la persona adecuada. A mí hay una cosa que me gusta mucho es medio chiste, medio en serio, pero cuando en una empresa, a nivel de evaluación, en una empresa jerárquica, el que es pelota tiene muy claro a quién pelotear. Tiene muy claro decir, bueno, imagínate, ¿no? Cuando entra el jefe me pongo así, pero cuando no está, soy un tal, ¿no? Muy fácil. En una empresa autogestionada es muy jodido. No puedes. A todo el mundo. Claro, entonces si peloteas a todo el mundo el tratas tal, y delante de todo el mundo trabajas mucho, pues no, pues bueno, ya me va bien, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Entonces un Correcto. poco eso. No, porque al fin y al cabo es una cuestión, si quieres navegar en el politiqueo empresarial, tienes que construir lazos con las personas adecuadas, entre comillas. Sí, Y sí, sí. esto en un modelo tradicional depende de la jerarquía. En un modelo autogestionado es que te tienes que llevar bien con todo el mundo, Todo el mundo, porque todo el mundo tiene voz y voto. exactamente, exactamente. En una empresa sin jefes, la colaboración entiendo que no puede depender de la autoridad propiamente, sino más bien de esos acuerdos, normas, procesos, pero también de la escucha y el respeto mutuo. Esto plantea desafíos muy concretos o me da la sensación cuando hay conflictos o decisiones importantes que tomar. ¿Cómo se toman las decisiones clave en tu empresa y en general en las empresas autogestionadas? ¿Y cómo se resuelven los desacuerdos sin tener a alguien, entre comillas, por encima que imponga esa dirección o decisión final? Vale. Sobre el tema de tomar decisiones importantes, claro, a ver, nosotros somos, por ejemplo, nosotros somos una empresa autogestionada, pero el concepto el, sería más, se podría llamar autoorganizada, en el sentido de que, por ejemplo, decisiones a nivel, si mañana invertimos en no sé qué, eso es una decisión de que lo tenemos los socios, no somos una cooperativa, ¿no? O sea, la forma de decisión es de cómo creamos y entregamos nuestro servicio, ¿no? Entonces, pero a la hora de cuando es muy colaborativo, hay un problema muchas veces que es el hecho de decir, oye, sé que tomar esta decisión de importancia o rapidez. A veces hay que tomar decisiones muy rápido. O a veces ahí y no se puede estar debatiendo 1000 horas. Entonces nosotros sí que tenemos como un concepto que es de autoridad, digamos que sería como un voto de calidad o la voz final o tal, en caso para desatascar situaciones de este tipo. No es una persona que mande nada, pero es una persona que en caso de que haya que decidir,
pues, que no haya un acuerdo, que no haya una solución clara, que haya varias soluciones o qué tal, pues entendemos que tiene suficiente criterio, conocimiento y para tomar esa ¿Y hay decisión, ¿no? una persona concretamente o depende del Depende, contexto? o sea, una persona, digamos, en función, o sea, en un equipo es una persona, en otra, o sea, en función o sea, por ejemplo, a nivel de equipo, hay una persona que tiene la función de responsabilidad del equipo, que esa persona tiene ese voto de calidad en caso de que sea necesario. Pero esa El del persona, desempate. sí, pero esa persona, cuando se hace evaluación, todo el mundo evalúa cómo está llevando la responsabilidad del equipo. Y luego, en función de eso, podría variar el a Exacto. quién le corresponde. Exactamente. Entonces, ese es un punto. Si la gente no se quiere entender, el conflicto ya pasa a otro nivel, ¿de acuerdo? Pero normalmente, habitualmente la gente se quiere entender. Nosotros, me gusta eh, hay como, no sé, hay como una regla que llaman no asshole o no sé qué, o sea, te quiero decir, en principio, tú en una organización tienes que tener gente que quiera entenderse con los demás. Si no quieres entenderse, es que mejor que no esté en tu organización. Entonces, partiendo de la base de que la gente se quiere entender, aún así hay conflicto. Entonces, nosotros tenemos unos procesos que llamamos gestión de comunicación no violenta, pero es una adaptación que hemos hecho nosotros, que al final es con unas reglas pautadas, sentarse, sacar, o sea, sentarse para entenderse, sacar a la luz el conflicto y tomar medidas para solucionarlo. Y hay una cosa que es muy importante, que creo que es una cosa, es casi medio mental, pero es que cambia mucho la perspectiva, es el hecho de que eh, yo no tengo un conflicto contigo y tú tienes un conflicto conmigo. Hay un conflicto aquí, hay un conflicto que nos separa. Pero no es una cosa ni personal, ni tuya ni mía, sino que entonces, ver ese conflicto, eso que nos separa desde un punto de vista de fuera y que entre los dos vamos a arreglar eso que está fuera, eso es brutal. Qué Porque poderoso. le quitas esa parte tan emocional y simplemente ves que diciendo, oye, pues a esta situación, entre los dos vamos a arreglar esta situación. Entonces, como esto nos está separando, una vez que lo eliminemos o que lo solucionemos, se vuelve a, Mm, se vuelve a No es personal, son solo negocios. Sí, sí. Me gustaba cuando me decías que no es una decisión binaria, 1-0, blanco-negro, autogestión sí, autogestión no. Lo que nos conecta con aquellas personas, organizaciones que ven el modelo con escepticismo, pero que igual valorarían tener los resultados en términos de agilidad, eficiencia, productividad que tienen las empresas con un modelo de autogestión. ¿Qué pasos concretos puede tomar un directivo, una ejecutiva, para poder acercarse a los resultados de productividad, agilidad y eficiencia sin ir al completo a un modelo de autogestión? Sobre todo, en el libro lo cuento, el objetivo es solucionar problemas. O sea, yo creo que, o sea, nosotros todo lo que hemos creado ha sido para solucionar nuestros problemas. Y en el libro lo cuento, o sea, en mi libro no es una receta mágica, es nuestra vivencia y cuento cómo nosotros, basado en los principios, solucionamos unos problemas y encontramos unas soluciones para nosotros. Entonces, lo principal es enfocarlo en solucionar problemas, pero también hay que mirarse a uno mismo. Te pongo un ejemplo. Em, a mí me contactó un directivo de una gran empresa porque le interesaba tomar autogestión y tal, y entonces él era un tema de gestión de vacaciones entre el equipo, ¿no? Entonces, o creo que era lo que quería implantar. Entonces me decía, no, pues es que yo les dejo que lo hagan y no sé qué y tal, y yo confío y tal, pero claro, es que al final a veces son como niños y tengo que ir y la que me lían y no sé cuántas y tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí no hay un problema de procesos, hay un problema de mentalidad, hay un problema de principios. O sea, no hay una confianza real. Si tú ya entiendes o sea, consideras a adultos que están colaborando que son como niños, porque si tú partes de esa base,
es muy difícil que un proceso eh, eh, coja fuerza, ¿no? Entonces, el primer paso es convencerse de que la gente es adulta y tener esa confianza. Esa confianza y principio, igual no tienes confianza en todo, yo lo puedo entender, pero por lo menos empieza en la parcela en que sí que creas que puedes tener confianza. Y en esa parcela confía de verdad. Y luego intenta aplicarlo en una cosa que a ti que suponga un problema. Que suponga un problema. El hecho de si, si resulta que, que un directivo tiene que estar, ve que se le va la vida en revisar 1000 cosas que no tenía que estar revisando y que entonces lo primero que puede pensar es decir, ostras, pues voy a poner a otra persona que lo revise. No, pero en ese caso, lo primero que puede hacer es decir, oye, voy a hablar con el equipo y voy a sacar el problema aquí. Oye, estoy aquí revisando esto, en principio pues, se supone que está bien, esto tal, ¿qué podemos hacer de forma colaborativa para que entre vosotros veamos que efectivamente eso tiene que estar ahí? Porque no es una cosa que lo estáis haciendo para mí. Entiendo que estáis haciendo, ese es el discurso, ¿no? Pero no el discurso a nivel hablar, el discurso mental y lo que tienes que sentir de verdad. Es decir, oye, como equipo, nuestro objetivo es que, yo qué sé, no tenga que estar revisando esto, porque no lo reviso porque a mí me lo hayan mandado, sino porque es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué medidas se puede tomar para esto? ¿Cómo vosotros mismos vais a comprobar que eso está bien? Y hay un tema muy importante que es el hecho de decir, no cómo lo va a comprobar el equipo, sino que tú como directivo también, en cierta forma, es parte del equipo. Entonces, ese reporte ya no es un reporte que ellos te dan a ti. Imagínate, yo estoy trabajando así, yo tengo X incidencias, otro X, pero luego no sabemos si hay 27 o no sé qué, porque yo estoy en mi parcela. No, no, ese reporte es un reporte en el que nos podemos sentar todos y lo miramos todos, pero la responsabilidad ya es una responsabilidad compartida del equipo, ¿no? Entonces, por ir al grano, es primero aplicarlo solo en la parte en la que se entienda se siente que se tiene la suficiente confianza, aplicarlo en cosas que se vea que hay un problema, y también invito a que hacer experimentos con gaseosa, en parcelas pequeñas, en este equipo solo, en personas que entiendes que tienes que puedes depositar esa confianza. ¿Para qué? Para que porque así el mismo directivo y las mismas personas van a convencerse de que, ostras, aquí me está funcionando, esto es posible, ¿no? Eh, yo no invito, yo en las formaciones que tengo de empresarios, siempre les digo que los cambios mejor empezar con cambios de guerrilla o por goteo, si no te gusta la cosa bélica, por goteo. O sea, no llegar con grandes anuncios de a partir de ahora vamos a no sé qué, a no sé cuántas, no. Empieza ahí en una pequeña parcela, compruébalo y con los resultados de eso ya lo vas extendiendo, ¿no? A poc a poc. Sí, 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 sí. Y yo primero, el primer paso, el primer goteo, yo lo haría con gente con que le ves con confianza, que tal. Pero segundo, lo haría con los escépticos. Porque cuando tú has visto que ya funciona y ya viene el escéptico ya ha visto que en otro ha funcionado. Mm. O sea, si lo empiezas con el escéptico, te va a decir, esa ni coña. Pero si ya ha visto que ha funcionado en otro sitio y empiezas con el escéptico y al escéptico le solucionas un problema, es muy fácil convertir al escéptico en un evangelista, ¿eh? No, y es interesante porque, y esto lo he vivido en múltiples áreas, lo aprendí de un amigo que se dedica también a lo que me dedico yo, enseñar habilidades de comunicación, y él me dice, Florian, que en un público es como una campana de Gauss. Tienes a un extremo un 5% que te va a amar, digas lo que digas. En el otro extremo un 5% que te va a odiar, digas lo que digas. Y luego está el otro 90% que puede tender más hacia un lado, más hacia otro. Y eso si lo llevamos al contexto en el cual yo me desenvuelvo, que es la formación, yo cuando comienzo a trabajar con un nuevo cliente, mi recomendación es siempre comenzar con la gente más motivada, porque Ujú. esta es la que va a conseguir mejores resultados, un mejor retorno, pero luego se convertirán en evangelistas y esa información comenzará a llegar a la gente. Siguiente capa dentro de la campana de Gauss
que no estaban tan motivadas, pero tienen un poquito de motivación, pero ahora se pican con los resultados que están escuchando, que Sí, sí, reciben los demás, y eso permite poco a poco ir avanzando en esa campana de Gauss. Entiendo que funcionaría de esa misma total, manera. total. A mí me gusta en un segundo, aunque sea para probar, en un segundo paso, tirar con a un escéptico pero a un problema que tenga un escéptico. Solucionarle algún problema a un escéptico en un segundo paso. Porque porque si es escéptico y encima te soluciona un problema, buah, Se eso convierte en como evangelista. Tienes que presentar propuestas ante tomadores de decisión y no puedes permitirte perder su atención. He creado una formación práctica para empresas llamada Comunicación Estratégica para Presentaciones de Alto Nivel, pensada para profesionales que necesitan ser claros, convincentes y eficaces en escenarios de presión. Aprenderás a estructurar tu mensaje, transmitir autoridad y generar impacto desde el primer minuto. Claridad que mueve a la acción. Descúbrela en sebastianlora.com/alto nivel. Ahora volvemos a la entrevista. y entonces, claro, entonces eso sí que a los demás, si hasta el escéptico le parece bien, juego. Mm, mm. En cualquier organización, pero especialmente en una sin jerarquías formales, la comunicación, entiendo que lo es todo. Ya has hablado de comunicación hace un rato. Si falla la comunicación, falla esa confianza de la cual estás hablando y que es crucial para poder comenzar a implementar este tipo de cambios. Falla la coordinación, falla el ritmo. ¿Qué herramientas, hábitos o principios usáis en FDSA para asegurar que la comunicación fluya y que todos estén alineados sin la necesidad de que haya estructuras de control? Sí, mira, o sea, digamos, hay la comunicación, por verlo por dos sitios. Una es la comunicación, digamos, directa, ¿no? De hablando, de hacer una reunión o lo que sea, pero también creo que también hay una comunicación que es en diferido, que es el abrir la información. O sea, el decir, ¿no? El coger y tú puedes consumir la información y aunque sea en diferido, ¿no? Entonces, esas dos piezas yo que son clave. Primero el hecho de, fíjate, cuando entró una compañera en FDSA, ella venía de una empresa así más tradicional, más de estas, así un poco más cañera. Bueno, un poco más cañera, no, bastante más cañera. Y entonces, teníamos que hacer, no me acuerdo, mi socio y yo queríamos hacer un informe, o no sé qué queríamos hacer. Y nos dijo ella, claro, yo sé cómo vengo de otro tipo de empresa, yo lo haría distinto, pero bueno, entiendo que. Y digo, y decimos, ¿cómo lo harías? Ella que llevaba un mes y venía de otra cosa, dice, ¿cómo lo harías? Y diciéndome, ¿cómo os voy a decir a vosotros, el dueño de la empresa, yo creo que vengo un mes como. Y digo, no, digo, es que esa información me encantaría saberla. O sea, o sea, si tú coges y no me dices esa información porque tienes que, como soy el dueño de la empresa, que me vas a decir, yo me estoy perdiendo un aprendizaje ahí brutal. Entonces, eh, me sorprendió, porque claro, yo no estoy acostumbrado, porque claro, al final la empresa no está, es muy, como soy yo, entonces soy muy abierto, entonces digo, ostras, hay una barrera a nivel de comunicación en el que se piensa que una persona, en función de cómo esté en el escalafón de la jerarquía, no puede, o sea, lo que va a decir no le va a interesar a un puesto más arriba o a dos puestos más arriba, o al revés, o el de dos puestos arriba dice, a mí que me va a interesar lo que me diga este. Entonces, en una empresa autogestionada, la comunicación eh, es fluida, abierta, y al no haber esa jerarquía, es muy entre distintos roles, ¿no? Entonces, nosotros también hay un problema. También es verdad que con el tema de las reuniones hay que ver el peso, ¿no? Porque a veces, porque comunicas mucho, te puedes meter en hacer muchas reuniones pero nosotros lo principal que hemos hecho desde siempre es como todo muy abierto. Todo muy abierto. Hay la información muy accesible. Información muy accesible. Y la información muy accesible es la consume quien le interesa la información. Hay otra gente que tampoco quiere tanta información. A mí cuando a veces me dicen, em,
las cuentas, ¿no? Hacéis un no sé qué, las cuentas de la empresa de la cuenta, lo mandáis, no sé qué tal, y yo lo que digo, las cuentas, todo está accesible. Pero es que hay gente que le interesa y hay gente que no le interesa. Y el que le interesa lo puede ir ahí, lo puede ver, lo puede preguntar, y el que no le interesa, pues mira, sigue su camino. Pero, ¿y aquellas personas a las que igual no les interesa determinados elementos o detalles de la información que hay disponible, esto no puede luego suponer barreras de comunicación por no tenerlo visto? Pueden suponer, o sea, te quiero decir, piensa que no es la fórmula de la Coca-Cola. No, o sea, pasan cosas en mi empresa y en todas las empresas y en la empresa de cualquier persona que esté viendo esto. Entonces, em, puede pasar que haya gente, puede pasar, o incluso gente que en un momento no le interesa, pero luego sí que le interesa y lo que antes le parecía bien, luego le parece mal, o sea, pasan cosas. Em, Sobre todo, para mí, em, hay un tema que es, no hay, no creo que haya ningún sistema que evite todos los problemas, y ni considero que sea bueno que no haya problemas dentro de una empresa o de tu vida o lo que sea. O sea, bueno, si eres un monje budista o lo que sea, tal, pero es que, claro, pues no puede ser, o sea, no puede ser que vayas a una charla, o sea, yo llevo yendo, bueno, y tú, pues, en las charlas de empresariales, no sé qué, que si vivimos en un entorno buca, volátil, no sé qué, impredecible, no sé qué, no sé cuántas, y luego queremos que no haya problemas, Es incongruente. claro, no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que hay problemas. O sea, que es que esa solución, eso primero se detecta, en mi opinión, se detecta antes, porque hay más gente que tiene, que ve las situaciones, y sí, y hay gente que se adapta más, hay gente que se adapta menos, pero no, piensa que la autogestión es una cosa que es muy llamativa, eh, digamos, fuera, pero para nosotros no estamos hablando todo el día de autogestión, entonces hablando de programación, que es nuestro, o sea, la autogestión es nuestro día a día y cómo hablamos y cómo, ¿no? Es como si, no sé, no nos llama te llama la atención cuando entras, pero a lo que te acostumbras, pues ya es tu Mm. día a día. Liderazgo. El liderazgo tradicional suele basarse en la figura de alguien que manda, que dirige, que corrige cuando las cosas no van bien. En tu modelo ese liderazgo cambia de forma, pero no desaparece como tal. ¿Cómo entiendes el liderazgo en un entorno autogestionado y qué tipo de líderes emergen cuando se elimina esa jerarquía formal? Pues, fíjate, es un liderazgo más acorde a lo que tiene la naturaleza de las personas. O sea, te quiero decir, es un liderazgo que tú lo ves, tú lo palpas, tú ves, la persona que asume esa responsabilidad, que lo coge porque tiene esa libertad, Proactividad. proactividad, tiene una proactividad y tiene un margen de maniobra muy grande. Tiene un margen de maniobra muy grande, tiene un margen de maniobra de decir: "Oye, tú puedes llegar en FDSA ha habido gente que llevaba 6 meses y ha participado en definir cómo es el proceso de revisión salarial. Hay programadores que llevan poco tiempo, pero han estado en reuniones a nivel de organización de equipo porque entienden que tienen que aportar y pueden aportar. Entonces, el tema es que, ese liderazgo es un liderazgo, al final el liderazgo, fíjate que yo flipo en las empresas tradicionales cuando con ese tema del líder, que a veces se ha como magnificado, o sea, se ha puesto el líder unas cualidades casi que son como de Jesucristo o algo así, ¿no? O sea, llega un punto que dices, ¿cómo tú vas a poder, Superhéroe. si tú cómo vas a poder acoger a una persona? Yo trabajo en una empresa y de repente, pues, oye, pues me dan un cargo y me dan un equipo y me dicen: "Mira, pues a partir de mañana, como ya eres el jefe, no sé qué, vas a inspirar, a motivar y a no sé qué". Y digo: "Ostras, pues sí".
Ostras, ¿Eso pues sí, cómo se hace? eso cómo se sabe. Es que yo no puedo ser un líder. Es que el líder es un cargo, es una cosa que te lo otorga gente que te sigue. Mm, Si un líder que no le sigue a nadie no es un líder. Y por mucho que él diga que Se es gana, no se eso, impone. exactamente, exactamente. Pero, tú puedes ser un buen jefe sí que puede ser. Entonces yo digo: "Ostras, pues vamos a exigir a la gente que sean buenos jefes". Y luego el liderazgo, igual el liderazgo ni siquiera en una empresa jerárquica, el liderazgo lo tiene que llevar el jefe. Igual lo puede llevar alguien del equipo, que tenga esas virtudes naturales y tal, y el jefe se apoye en esa persona. ¿Qué virtudes naturales son útiles? Pues mira, virtudes naturales depende mucho de qué estemos hablando. Nosotros tenemos liderazgos técnicos, porque hay programadores que son de estos que parecen Mozart, y entonces tienen un liderazgo porque la gente la admira, como: "Yo quiero programar como ese tío, yo quiero no sé qué". Entonces, a nivel técnico, es un líder. Igual entonces, pero hay otros que son liderazgos más pues, a nivel de relacionarse, ¿no? Hay otros que son más, que tienen ideas más innovadoras. Entonces, al final tú puedes tú lideras dentro son distintas parcelas, ¿no? Entonces, a veces el líder, o sea, tú fíjate, a mí me gusta un ejemplo, soy futbolero, ¿no? Entonces decían que, claro, en el Barça de Messi, el líder era un jugador, Messi. En el Atlético de Madrid, el líder es un entrenador, Simeone. Y en el Real Madrid, el líder es el presidente, es Florentino. Pero, ¿por qué? Porque el club ha otorgado, ha otorgado ese poder a esa persona, ¿no? Entonces, fíjate que el liderazgo no lo llevaba el jefe, no lo llevaba el jefe en los tres casos, pero es un liderazgo que emerge. Entonces, por eso te digo que no es un todo o nada. O sea, o sea, tú coges, vas a un banco, al banco más grande de tu país, que eso es una estructura totalmente jerárquica, inamovible y tal, y tú puedes hacer mucho tema de autonomía en el equipo, sin tener que coger una maza y romper toda la jerarquía. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Mm. Puedes hacerlo, puedes detectar ese liderazgo, puedes dar más cabida, puedes dar más confianza, puedes, compartir más información, puedes hacer un montón de cosas Mm. sin tocar nada. Desde un modelo de desarrollo profesional individual tradicional, lo normal es que estudiemos, comencemos como juniors y vayamos desarrollando competencias que nos permiten escalar en la jerarquía, lo que aumenta responsabilidades mientras aumentan tus competencias o tu liderazgo, y eso también tiene asociado el prestigio de un puesto más alto y una compensación económica y una serie de elementos a veces intangibles que nos automotivan en muchos casos. ¿Cómo se come esto en una empresa autogestionada donde no hay jerarquías? ¿Cómo ayudas a la gente a entender que crece? Eso es un problema. Eso es un problema para una persona en la que entienda su desarrollo en función del cargo. Y hay gente que le pasa, ¿eh? Y lo veo totalmente, normal, ¿eh? O sea, y encima, hay gente que también que ve su entorno, que trabaja en otras empresas. Ostras, pues yo ahora soy, subdirector de área, ahora soy director de secretario. Dice: "Ostras, pues yo es que en mi empresa no hay directores de área ni tal". Entonces, que igual están ganando lo mismo, pero no tiene el prestigio ese de cargo. Em, Nosotros, o sea, yo eso le hemos dado muchísimas vueltas. Y la conclusión que hemos llegado es que, digamos, ese es un tipo de una empresa autogestionada, es un tipo de empresa a la que eso no sea una estimulación para la persona. El que su estimulación, lo que estimula es el escalafón de cargo, no va en contra, no va en contra de esa satisfacción. El que le estimula el coger responsabilidad, ese crecimiento personal, el decir: "Jo, yo entré aquí, ya estoy haciendo esto". Hasta yo he descubierto que, en plan, nosotros tenemos gente que ha entrado como en plan administrativo y luego han hecho su carrera como de branding. Gente que ha entrado de programación y ahora está a nivel de facilitación, gestión de equipos y tal. Entonces, eso
esa gente está encantada, Mm. porque dice, no, en otra empresa no podría haber hecho eso. Pero, la gente que, o sea, a la gente que ve el desarrollo a nivel de cargos, pues una empresa así no lo va a obtener. Ok, pero intentemos sacar de la ecuación el concepto de cargo y de promoción jerárquica. Sí, Aún así, por naturaleza humana, nos motiva el logro, el sentir que crecemos, que avanzamos. Entonces, quitando de la ecuación la parte de cargo claro, y sí, de sí, sí. progresión jerárquica, ¿cómo se celebra el logro? ¿Cómo ayudas a la gente a entender que progresa de una manera real, medible de alguna manera, o le das a alguien nuevo la visión de que puede crecer de una forma u otra palpable? ¿Eso cómo Sí. ocurre? Mira, ahora es más fácil en FDSA. ¿Por qué? Porque ya hay más gente que ha hecho distintos caminos. Entonces, tú cuando entras en FDSA ya puedes tener referencias. Decir, ostras, puedo seguir este camino, puedo seguir otro camino, puedo seguir otro camino. Pero sí que es verdad que nosotros no tenemos un plan de carrera concreto. Pero estoy en las mismas, ¿eh? Estoy en las mismas. He estado en conversaciones de este tipo de proyección que digo, ¿estamos en buca o no estamos en buca? O sea, esto es decir, y nosotros, el camino que ha tenido mucha gente dentro de nuestra empresa, yo no lo podía haber predicho hace 5 años o hace 3. Es que no podía. ¿Por qué? Porque es que las circunstancias son las que nos han ido dictando ese camino, ¿no? Entonces, para una persona como o sea, a nivel aparte del desarrollo salarial, esa misma persona siente el hecho de que está asumiendo más responsabilidades, de que se ve capaz de esto, de que está en tareas como más complejas o que le exigen más o que antes se ahogaba al llevar un proyecto y ahora está en 4. Es un, es un desarrollo, pero fíjate, es un desarrollo que nosotros como, yo digo en FDSA, digo, FDSA es muy jodida en el sentido de que aquí no hay empresa. No hay alguien que digas: "No, la empresa es Alejo, la empresa es este, el que me va a, a animar o a, no sé, o a dar ese reconocimiento o lo que sea". No, nosotros nos damos ese reconocimiento a nivel global. Entonces, sí que es verdad que depende tu forma de ser. Si tú esperas que alguien en concreto, o sea, que la empresa te dé no sé qué tal, es que no hay empresa, porque, pues, como esta es entonces sí que, por ejemplo, nosotros sí que pecábamos al principio de ser una empresa muy enfocada en la mejora continua, error, mejora, error, mejora, error, mejora. Y a veces nos olvidaba ese tema de reconocimiento. Entonces, sí que tenemos un rol en la empresa que es de facilitación, que sí que lo que hace es crear entornos mediante acciones, eventos, tal, en el que podamos tener esa parcela de reconocernos ese desarrollo. Pero sí que es verdad que fíjate que yo creo yo creo que me dijo un amigo hace poco, me dice: "Yo de pequeño ya siempre me veía, yo siempre de pequeño siempre me veía con un traje y un maletín y tal", ¿no? Entonces, cada uno tenemos entendemos lo que cómo, entendemos ese éxito, ¿no? Entonces, hay personas que el éxito, eh eh, lo aprecian de una forma más tangible, más de traje, maletín, voy en un avión y voy no sé qué, y otro creo que es de una forma más como de desarrollo personal, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí vamos. Ese de éxito, si le quieres llamar así, ese desarrollo profesional o crecimiento, llamémosle como le Sí, llamemos, tiene un componente imprescindible de aprendizaje. Y el aprendizaje muchas veces es como consecuencia de las experiencias que vivimos y esa parte, digamos, es reactiva o circunstancial, mm, pero sobre todo para dar pasos agigantados tiene que haber un componente también de proactividad, de querer aprender. A veces no sale solo, muchas veces es necesario que la empresa ponga las herramientas sí. para conseguir esto. ¿Qué hace FDSA y cuáles son esas buenas prácticas en los modelos autogestionados para promover una cultura de aprendizaje y dar esos medios a las personas para que aprendan cosas nuevas y esto les permita pasar a un siguiente nivel? Mira, nosotros, o sea,
no hay mucha diferencia entre lo que puede ser una empresa autogestionada o tradicional en ese sentido, ¿no? Em, al final es una, o sea, pone mucho foco en formación, en hacer formaciones, en tener un, un onboarding correcto y lo que sí que puede ser un factor de diferencia es que nosotros, cuando llegas a FedEx nos hemos puesto ponemos mucho foco en lo que es en aprender la cultura, ya no solo el aprendizaje de lo propio tuyo que vas a hacer, si eres programador, si vas a ser comercial, si vas a hacer lo que sea, sino también en lo que es los principios de FDSEA, la cultura, situaciones que se pueden dar en FDSEA, todo esto, ¿no? Entonces, eso sí que ha sido ha sido un cambio drástico. Ha sido un cambio drástico. Fíjate que hay un cuando llegas a un sitio, ¿no? Tú haces una consultoría en la empresa y te empiezan a decir que sí, misión, visión, no sé qué, valores y tal. Y dices: "Joder", y decir, que a veces da una pereza que dices feo. Y luego queda como un rótulo por ahí, eso. Pero independientemente de que lo hagas o no, sí que es verdad que dentro de una empresa siempre hay una misión, una visión, unos valores, que pueden ser distintos que los que has escrito ahí, que siempre hay. O sea, hay algo que te motiva, hay algún sitio donde vas y hay una forma en la que se relaciona la gente de ahí. Entonces, cuando pasa el tiempo, sí que te das cuenta y dices: "Ostras, esto sí que sirve". Pero sirve si es real. O sea, no sirve tanto el crear, no sirve tanto el crear una misión, una visión, unos valores. Lo que sirve es detectar cuál es tu misión, cuál es tu visión y cuáles son tus valores. Eso sí que es importante, detectarlo. Y una vez que lo detectas, trabajar en ello y transmitirlo. Pero cuando a veces da esa pereza, es porque se explica mal. Se explica que parece que tienes que tener una misión, visión, valores para, o sea, uno se explica mal, o puedes tener 2, uno para vender, que es otro tema, pero tú dentro de tu empresa, que mañana empezamos una empresa tú y yo, y cada día hay algo, hay una misión, no sé, una visión y unos valores. Pueden ser tangibles, pueden ser intangibles. Entonces, en eso le ponemos mucho foco. Y fíjate, hay una forma muy chula de explicar la misión, la visión de los valores dentro de una empresa, que es a través de historias, cosas que han pasado, eh, situaciones. Se entiende mucho mejor que nos centramos en la calidad de no sé qué, tal, comunicamos no sé qué, tal y pascual, sino situaciones. Eso es muy, muy, muy chulo. ¿Para ti qué es la comunicación inteligente? La comunicación inteligente para mí, te voy a dar un juego de palabras. Para mí lo inteligente es entender que la comunicación es para comunicarse. Eh, para comunicarse significa para transmitir un mensaje y para recibirlo. Y, y lo digo porque fíjate, a mí me dijo mi madre. O sea, yo seguramente pues nunca me he hecho un test, pero bueno, siempre me decían que era muy inteligente cuando crío. Inteligente pero vago, me decían. Y así me mantengo. Pero, y me decía mi madre: "Mira, la inteligencia no es algo para que presumir, la inteligencia es una cualidad. Es como tener los ojos azules o tener las orejas pequeñas o lo que sea. Lo importante es lo que haces con eso". Entonces, yo veo que hay muchas personas que tienen inteligencia que no la juegan a su favor, a la hora de comunicarse. A la hora de comunicarse, como son tan inteligentes, quieren imponer, quieren, eh, tienen tantos argumentos para defender su argumento, su decisión, su posición, que no te puedes comunicar con ellos. Porque resulta que para comunicarte con una persona tan inteligente tienes que dar tantísimos argumentos y a ti no te da coco para tal, pues que igual es que te tiene mucho valor también eso. Entonces la comunicación inteligente para mí la comunicación inteligente es entender que es una cosa bidireccional. Bidireccional independientemente de la persona con la que estés interactuando, ¿no? O con la persona o con las personas. Yo creo, y tú me lo dirás, Sebas, yo creo que incluso cuando das una charla, ¿no? Tú das una charla a gente, hasta también estás recibiendo
Tú hablas, ¿no? Pero hasta de cómo te miran, de cómo tal, también estás recibiendo ahí una información. Siempre es una comunicación bidireccional. Entonces yo creo que esa es para mí es la comunicación inteligente. El entender que no es solo eh, o, de un sentido, sino también del otro. Sí, señor. Sí, señor. Antes de cerrar, queríamos saber dos cosas. Primero, ¿cómo podemos conseguir tu libro, Autogestión? Y segundo, ¿cómo podemos contactar contigo en caso de que queramos saber más o contratarte para dar una charla o una formación? Genial. Pues el libro, en principio, en cualquier librería online o cualquier librería, si no está, se pide. O sea, está publicado con Editorial Profit, que tiene una distribución estupenda. Y contactar conmigo es que, fíjate, yo tengo una newsletter y yo creo que es la mejor forma de estar en contacto conmigo. Yo la llamo Vitales. Es para empresas que entiendan que es importante la vida tanto del empresario como de los colaboradores, ¿no? Empresas vitales, importantes. Me gusta ese juego de palabras. Lo que había pensado, como me has comentado del tema de lo de comunicación, yo tengo los procesos que tengo de gestión de comunicación no violenta y de llegar a acuerdos de equipo, pues el que se ponga en la newsletter, pues puede recibir esos procesos Yo los quiero. genial. ¿Cómo podemos acceder a esto? Tú te pasaré un enlace. Y lo pondremos en la Sí, sí, descripción. sí, sí, genial. Fabuloso. Alejo, muchísimas gracias. A ti, Seba, está tan a gusto. Ay, qué pena que se acabe. Tendremos más. Genial, genial.